Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? El día de hoy estamos con un nuevo video para este canal. Y esta vez vengo un poco así, con ganas de platicar mucho, ¿sabes? Con ganas de decir muchas cosas porque hace 2 días, y te lo voy a contar así directamente y directo al grano, estuve viendo un programa de una prédica de unos dos hermanos, un hermano y una hermana en mi país, en el cual durante la práctica ellos, como te digo, recibían llamadas de la gente. Y en eso pues me llamó la atención una llamada, ¿sabes? Donde el hermano tenía sus dudas. Unas dudas que eran muy sencillas de contestarle, ¿sabes? Y se las voy a contestar en este video. Por ejemplo, su pregunta era muy sencilla. Por ejemplo, él decía que por qué la Biblia solamente hablaba de la descendencia de Caín y Abel. La respuesta más que sencilla. Bueno, los hermanos, como no sabían la respuesta, ¿sabes con qué terminología le salieron o con qué contradicción para evadir la pregunta? Hermano dice las cosas que Dios tiene ocultas, no las puede, y ellos intentaron así, mira, con eso, no las podemos saber, dice. Y yo decía en mi casa, Dios mío, esta gente, no cuestionemos la palabra de Dios, decían ellos, porque es cuestionar al Dios mismo. Y yo decía, bendito Señor, es neta lo que le está diciendo, y te lo voy a decir así, decía yo en mi casa. Solo porque el hermano preguntó por qué la Biblia habla mucho de Caín y Abel, o porque el Génesis solo habla de ellos. Y el hermano todavía aclaró, yo no soy un, ¿cómo se le dice? Alguien que no cree en Dios. O sea, él dice, yo creo que existe un Dios, pero tengo ciertas dudas. Y los hermanos siguieron insistiendo, hermano, usted no puede contradecir lo que dice la palabra, y empezaron con eso, ¿sabes? No tenían respuesta. Pero mi amigo, si un día alguien te compartiera este video, es muy sencilla la respuesta, bro. Te voy a explicar así en un término muy sencillo. La Biblia nos explica que cómo se desarrolló la descendencia de Adán y Eva en Génesis, ¿no? Hasta ahí todo bien, todos lo sabemos. Sabemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Los primeros, pues prácticamente fueron Caín y Abel. Y aquí viene la importancia de por qué la Biblia habló de ellos dos. Conocemos pues el hecho fatídico que estuvo estos dos hermanos, donde la generación de Caín pues prácticamente en la Biblia quedó como la descendencia malvada, ¿sabes? La descendencia irreligiosa, por decirlo así, separada de la buena descendencia de Set, que es una buena descendencia, ¿sabes? Acorde a las normas de Dios y siempre adorando a Dios. Set tuvo a Abel, ¿no? Y después de Abel vino Noé. Noé que nos salvó del diluvio a la raza humana. Hasta aquí, ahora sabemos la importancia de por qué la Biblia señala a Caín y Abel mucho. ¿Cómo se engendró esta descendencia? Había pues muchas hipótesis y te quiero contar y me voy a hacer muy extenso, mi hermano, porque no sé cómo estas personas no pudieron explicar esto. Había muchas hipótesis y te lo voy a decir así, en esos tiempos se encontraba un problema. Era que prácticamente la Biblia decía que en esto había un incesto, ¿sabes? O sea, relación entre hermanos, fruto de una interpretación literal de la Biblia. Entonces, durante los siglos intentaron mitigar este problema y se han intentado, pues a lo largo de los siglos, muchísimas explicaciones hubieron. Donde no había, por ejemplo, ellos daban un ejemplo donde no había una ley contra el incesto, que vivían muchos años y casarse con sobrinos parecía que era el menor de los casos graves. Pero ninguna de ellas daba una explicación convincente. Afortunadamente los 2 últimos siglos de estudios bíblicos pues nos permiten comprender algunas cosas sobre ella que ayudan a resolver este tipo de dificultades sobre cómo se produjo la descendencia de Adán y Eva, porque el hermano también preguntaba, ¿estos dos tuvieron incesto? Así, directo. Y los hermanos le salían con la misma, hermano, pida sabiduría de Dios, no cuestionemos la palabra de Dios, porque y nunca le respondían la pregunta de que el hombre es ateo, y ellos decían, ¿usted es ateo? Y el hombre aclarando, no hermano, yo no soy ateo, solo tengo mis dudas. Aquí te contesté tu primera duda, mi hermano. Entonces, para resolver el problema del incesto, como te iba diciendo,
Sobre la descendencia de Adán y Eva hay que decir dos cosas. Por ejemplo, la primera, que me voy a extender mucho, como te dije. La primera se refiere al género literario. O sea, de los primeros capítulos del Génesis, los estudios dejan claro, muy claro, los estudios bíblicos dejaron claro, que Génesis 1 no puede considerarse una historia de narración real. Tengo un video donde puedes ver, creo que es antes que este, porque últimamente no he subido muchos videos, donde yo explico qué es lo que trató de decir el que creó el Génesis, ¿sabe? Pero no es algo que se puede tomar literalmente. No podemos pretender que este capítulo de Génesis sean las crónicas de los primeros años de historia humana. No se puede, y quedó claro con los estudios bíblicos que se ha llevado durante siglos. ¿Hasta aquí todo entendemos? ¿Todo bien? Ok. Además, su redacción escrita procedente de fuentes orales tuvo lugar. Escúchame bien en qué época tuvo lugar el Génesis este. En la época del exilio y post-exilio babilónico, que esto fue alrededor del siglo VI y el siglo V antes de Cristo. La intención de los autores no era hacer historia, sino contar verdades fundamentales para la relación del hombre con Dios, que también lo explico en mi video pasado, míralo, si no entiendes este tema, pero yo solo voy a dar cortitas frases para no hacer muy extenso mi video. Pero al mismo tiempo hay que tener claro que tampoco se trata de una historia mitológica, y aunque utilice un lenguaje mítico, lo explica el mismo Juan Pablo II, el término mito no designa un contenido fabuloso, sino completamente un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Esto lo dijo en un catequesis, creo que así se dice, catequesis, en 1979. Para comprender esto podemos compararlos con las parábolas de Jesús, ¿sabes? Claro que estas tienen, por decirlo así, un lenguaje de cuento y que no son relatos históricos. Sin embargo, expresan mucho mejor que una crónica cuál es verdad de las cosas, y así cuentan la verdadera historia de la humanidad, por ejemplo, el hijo pródigo. Lo mismo sucede con los primeros capítulos del Génesis. Estos textos no deben tomarse como historia ni como mito, sino que el texto proclama la relación particular que Dios mantiene con su creación. Esto lo dijo un señor que es muy raro el nombre, no lo voy a decir, pero fue en el 2002. La segunda reflexión es más sencilla y deriva de la primera. Cuando la Biblia no especifica y no da detalles, no es necesariamente un error, también porque no decirlo todo forma parte del estilo narrativo que estos relatos utilizan. ¿A quién no le gustaría saber a qué edad la Virgen María tuvo, por ejemplo, a Jesús? ¿A quién no le hubiera gustado que te dijeran María tuvo a los 30 años? ¿Sabes? A mí me hubiera gustado. O que dijera Jesús vino... Porque sí hay un capítulo, creo que dice que Jesús a sus 30 años empezó su carrera, ¿sabes? Algo así. O que hizo en los primeros 30 años de vida, ¿me entiendes? Y cuentas otras curiosidades que nos gustaría saber. Pero la escritura no se han redactado bajo la inspiración de Dios para satisfacer nuestra curiosidad, sino para hacernos crecer y actuar en pos de la voluntad de Dios. Y aunque supiéramos cómo tuvieron hijos Caín y Set, no nos serviría de mucho. ¿Por qué no nos serviría de mucho? Porque los textos como el Génesis contienen la verdad sobre el proyecto de Dios hacia la creación y el hombre, y sobre la caída y sus consecuencias. Y esta es la verdad que hay que buscar. La realidad es que la Biblia no da respuesta de esto porque ni siquiera plantea un problema, ¿sabes? Entonces, es un problema que no es necesario, ¿sabes? No es necesario saberlo, porque al final el objetivo de la historia no es eso, pues el objetivo de la historia es enseñarlos qué ocurrió después de esa acción, qué ventajas tuvo la humanidad, qué desventajas hubo, y al final en qué resultó, porque resultó en que vino el diluvio y estaba la descendencia de estos dos, y vino Noé y los salvó, ¿no? Entonces, mi estimado amigo, muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, hombre, a mí me gustaría contestarla, ¿sabes? Los espero en los comentarios. Espero que sean buenos. Y si a alguno no le gustó, también póngalo, no hay problema. Claro, siempre con una argumentación que a mí me gusta. Y yo te contesto, bro. Buenos días a todos. Buen día. Y nos vemos en una próxima entrega.